Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Muy bien. En el capítulo anterior habíamos visto ya que Lutero encuentra no solo la Biblia, sino que Lutero también se va a dar cuenta de que la única manera de poder alcanzar la salvación y el perdón es a través de la fe. Subiendo la escalera de San Pedro de rodillas para pedir el perdón del Papa, Lutero recuerda el texto de Romanos 5:17. El justo por la fe vivirá, y a partir de allí va a desembocar esto en clavar las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ¿sí? El 31 de octubre del 1517. De esa manera culmina el capítulo anterior, haciendo una gran división entre ¿qué? Entre la verdadera adoración, entre el servicio a Dios, el verdadero evangelio y lo que el papado pregonaba, impulsaba y promulgaba. Capítulo número 8. Aquí Martín Lutero ya clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, hace una división, hace una distinción clara en cómo debemos servir y adorar al verdadero Dios, y ahora Lutero se va a tener que enfrentar a la dieta de Worms y va a tener que decidir entre ceder ante la presión que va a venir de parte de el sistema en la cual él se educó, o mantener su fidelidad a la palabra del Señor y a su conciencia. El capítulo 8 empieza de esta manera, ¿sí? Empieza dándonos a entender y dejándonos en claro lo siguiente. Todo este capítulo transpira alrededor del año 1521, donde Lutero se va a tener que presentar ante el tribunal, ¿sí? ¿Ante el tribunal de quién? Recién coronado el emperador Carlos V va a convocar a una dieta, va a convocar a un juicio. Por primera vez los príncipes de Alemania se van a reunir bajo el mando de su joven monarca, así que todas las partes del imperio acuden altos dignatarios, acuden personas de renombre, nobles, representantes del alto clero y embajadores a esta dieta, ¿sí? Dentro de este concilio, dentro de esta reunión, vamos a encontrar que Carlos V está en el trono y Carlos V va a ejecutar una sentencia sobre Lutero, presionado ¿por quién? Presionado por Roma. Vamos a encontrar a Federico, el elector de Sajonia, ¿sí? Acreedor del emperador. Él va a exigir que el salvoconducto dado a Lutero sea respetado y haya una audiencia justa. Y por último tenemos aquí a Lutero. Usted lo va a poder ver aquí en la imagen. Lutero en medio de todo esto, en medio de este prelado, ¿sí? ¿Cómo va a presentar su Lutero? ¿De qué manera Lutero va a hacer posible la defensa de la verdad? Todo ello vamos a desarrollar en este capítulo número 8. El campeón de la verdad, Lutero ante la dieta de Worms. Recuerda la fecha, 1521. Es necesario recordar y aclarar lo siguiente, ¿sí? Lutero estaba compadeciendo ante una institución que ya lo había condenado con anterioridad, ¿sí? Y presentarse ante esta institución, paradójicamente, es una victoria. ¿En qué sentido? El Papa ya lo había condenado y lo había expulsado de la sociedad, pero ahora, al convocarlo, ¿sí? Ahora, al convocarlo ante la dieta, lo que trae como consecuencia es que incluso el mismo sistema, el mismo poder político está haciendo posible de que, está haciendo posible de que la excomunión que le dio el Papa a Lutero no era tan relevante, ¿sí? Porque al convocarlo ante el tribunal imperial,
se estaba colocando temporalmente por encima de la autoridad papal y estaba obligándole a Roma a descender de su trono para debatir con la palabra de un fraile. Recuerda esto, en capítulos anteriores y en experiencias anteriores hemos visto que Roma no debate, Roma no aclara, Roma no explica, sino que hace Roma. Roma exige, Roma impone, Roma utiliza la fuerza. Roma no dice, mira, es necesario que aclaremos esto. No, Roma impone a la fuerza lo que ellos quieren, bajo el lema, el fin justifica los medios. Sí, en ese contexto Lutero se va a presentar. Y el tablero político es este. Vamos a encontrar a Carlos V en el trono. Vamos a encontrar que la iglesia romana, la iglesia católica, va a ser representado por uno de sus campeones llamado Aleandro. Aleandro, que va a ser el legado papal. Él va a exigir la sumisión absoluta de Lutero a lo que el papado requiere. Sí, va a argumentar que escuchar a Lutero es un insulto al Papa, quien ya lo había condenado, y el objetivo principal de Aleandro no es saber la verdad, no es aclarar la verdad. El objetivo principal de Aleandro es que es la muerte de Lutero, es que Lutero muera, ¿sí? Es que su sangre sea derramada, sea ejecutado inmediatamente. El tercer elemento dentro del tablero político es Federico. Federico, elector de Sajonia, Federico el noble de Sajonia. ¿Sí? Federico va a jugar un papel preponderante. ¿Sí? Si bien era enemigo de Lutero, él va a decir, Lutero debe ser escuchado, ¿sí? Y los jueces deben ser imparciales con un salvoconducto. El objetivo que tenía Federico desde Sajonia era de que haya un juicio justo y un juicio claro, un juicio evidente, un juicio donde no se manipule, sino que un juicio que muestre la verdad. ¿Sí? Entonces, estos tres elementos encontramos en todo este capítulo de hoy. Ahora, vamos a encontrar a dos campeones. Por un lado, vamos a encontrar al campeón de Roma, que era Aleandro, y al campeón de la verdad, Martín Lutero. Las características son totalmente distintas. Sí, Aleandro estaba respaldado por el primado de San Pedro, la mayoría política estaba respaldado por Roma. Roma respaldaba a Aleandro, y Aleandro de alguna manera era uno de los más elocuentes, ¿sí? No solo más elocuentes, sino que uno de los elementos que más destacó en su tiempo. Tenía como motivación preservar la institución romana y ejecutar los edictos papales, ¿sí? Y además, la perspectiva que él tiene es que va a denigrar a los reformadores como gramáticos insolentes y populacho pervertido. Lutero, el único respaldo que tenía Lutero era que las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y la motivación que él tenía era la fe, la paz y la conciencia y la verdad pura. Las armas que va a utilizar Lutero no van a ser la traición, la amenaza que utilizaba Aleandro. Lutero lo único que tiene para utilizar es la Biblia. No solo la Biblia, tiene también la lógica de su lado, ¿sí? También tiene la convicción en la palabra de Dios. Lo que Lutero quiere no es denigrar a los demás, lo que Lutero quiere es preservar la palabra del Señor, es explicar la palabra del Señor ensalzando a Cristo por encima de los emperadores, ensalzando a Cristo por encima de los papas, ensalzando a Cristo por encima del lado de cualquier institución,
enfocándose claramente en que la salvación solo viene por Jesucristo, ¿sí? En que la salvación solo viene por medio de la fe en los méritos de Jesucristo. No solo ello, vamos a ver que ahora Alejandro va a presentar su argumento. Alejandro va a presentar una defensa del papado. Por 3 horas consecutivas, Alejandro va a presentar no una defensa sustentable, sino lo que Alejandro va a hacer es, va a atacar a la persona de Lutero y va a mostrar una serie de amenazas. ¿Sí? Alejandro no argumenta en contra de lo que Lutero plantea, sino que lo que Alejandro va a hacer es, por 3 horas consecutivas, va a atacar personalmente a Lutero y va a intimidarlo. Uno de los párrafos que expresa Alejandro dice: ¿qué son todos estos luteranos? Un puñado de gramáticos insolentes. Hay en los errores de Lutero motivo para quemar a 100,000 herejes. ¿Qué está diciendo Alejandro con esto? Alejandro está diciendo, miren, Lutero, lo que él plantea es razón suficiente para quemar a 100,000 herejes, ¿sí? Lutero, lo que él plantea es razón suficiente para quemar a muchísima gente. No solo él debe ser muerto, sino también debe ser muerto, ¿quién? Dice Alejandro. Todos sus seguidores, ¿sí? Todas aquellas personas que están de su lado, todos aquellos que creen lo que plantea son dignos de muerte, no son considerados dentro de la gracia de Dios y mucho menos se les debe respetar. ¿Por qué? Porque justamente están yendo en contra de la enseñanza de la iglesia en ese entonces. ¿Sí? Ahora, lo que Alejandro va a plantear es que lo que Lutero está planteando no es en primera instancia ni siquiera digno de ser refutado por él. ¿Sí? Y él va a decir las armas de la mayoría, que estos argumentos que presenta Alejandro son los mismos argumentos que utiliza hoy día las personas, ¿sí? Que somos mayoría y como somos mayoría, entonces estamos en la verdad y estamos en lo correcto, ¿sí? Pero Lutero va a dejar en claro que esto no es así. Pero ojo, cuando Alejandro está presentando todo este argumento, Lutero no estaba presente. ¿Sí? Lutero no estaba presente cuando Alejandro está presentando esta argumentación de 3 horas. No argumentación, sino achaques personales. ¿Sí? Lutero no estaba presente. Pero como Lutero no estaba presente, alguien más va a tomar el lugar. El capítulo dice esto, ¿sí? El que era enemigo de Lutero, el que era enemigo de la causa de la reforma, va a presentar una defensa en favor de la reforma, ¿sí? La ilusión de Roma era que la postura oficial del legado papal era: presenta al papado como la perfecta, la santa, la madre y la señora de todas las iglesias. Pero la realidad alemana es que el Jorge, el duque de Sajonia, que era enemigo jurado de Lutero, él va a presentar una lista de 101 quejas
sobre la corrupción romana. Y va a decir, ustedes han echado de lado la vergüenza y no se aplican más que a una cosa, al dinero y siempre más dinero. Aleandro no se veía, no se esperaba este golpe, ¿sí? Porque el golpe más destructivo al papado no vino de Lutero. El golpe más destructivo vino de un enemigo de Lutero, del duque Jorge de Sajonia, ¿sí? Manifestando que la corrupción del sistema papal era innegable, no había manera de negarlo. Y esto es necesario aclarar. Todavía aquí Lutero no ha llegado a Worms, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero Aleandro quería ganarse al rey para sí mismo, a los nobles a su favor, porque ustedes habrán escuchado el dicho popular que dice, el que habla primero o el que cuenta primero gana, ¿sí? Y este está haciendo el trabajo mucho antes que Lutero llegue. Lutero todavía no ha llegado, ¿sí? A Lutero se le va a dar un salvoconducto imperial. ¿Para qué se utiliza este salvoconducto? El salvoconducto va a asegurar que Lutero pueda llegar sano y salvo. El salvoconducto hacía que, primero, manifestaba un reconocimiento político. Validó a Lutero como un actor político ineludible, porque el emperador ahora no podía emitir un decreto unilateral y decir, bueno, mira, Lutero, no eres digno de compadecer ante nosotros, ¿sí? El salvoconducto hacía de que Lutero era alguien que debía presentarse ante esta corte. No solo ello, el salvoconducto manifestaba diplomacia, porque el salvoconducto va a neutralizar las intrigas del representante papal, que en este entonces era Aleandro, quien consideraba que la comparecencia ante el tribunal civil como una afrenta a la autoridad directa de San Pedro. Y por último, el salvoconducto representaba también la ruptura del protocolo. ¿Por qué? Porque obligó a la élite papal a tolerar y a escuchar los argumentos de quién, los argumentos de Lutero, a quien previamente habían excomulgado y habían condenado, ¿sí? El salvoconducto hacía posible decir, miren, escuchemos a este porque tiene algo que decir, y obliga al sistema papal a escuchar lo que Lutero tiene que decir. Y es aquí donde ahora Lutero va a empezar su viaje. Sale de Wittenberg, ¿sí? Sale de Wittenberg, y en el camino hacia Worms, Lutero va a encontrarse con muchos amigos que le van a decir, mira, Lutero, no vayas porque tu fin va a ser como las demás personas que han estado de parte de la verdad. Y en Erfurt, un amigo le muestra el retrato de un reformador italiano que fue quemado en la hoguera. Y le dice, Lutero, si tú sigues este camino, tu fin va a ser el mismo. En la ruta se va a encontrar con el edicto del emperador condenando todos sus libros publicados, ¿sí? Y Lutero responde frente a eso cuando todos sus libros están siendo quemados. Lutero dice, bueno, voy a continuar. Por último, cuando llega a Worms, muchos de sus amigos le ruegan y le dicen, Lutero, escóndete, no entres a Worms, no vayas a esta reunión. Y advirtiendo que él, si entraba a esa reunión, iba a ser reducido como a cenizas, como lo fue Juan Hus. ¿Sí? Lutero responde y dice, aunque hayan tantos diablos en Worms como tejas hay en el techo, voy a entrar allí, voy a ir a presentarme ante Worms. No solo ello. Lutero, cuando se presenta ante Worms, recuerda esto. Lutero, un simple monje, está presentándose ante el emperador
está presentándose ante los altos dignatarios, ante la nobleza y ante el representante papal Alejandro. ¿Sí? A Lutero, cuando llega a Worms, Lutero tiene temor. ¿Por qué tiene temor? Lutero tiene temor porque es un ser humano. Lutero va a estar abrumado por la pompa imperial. Y cuando se le exige a Lutero retractarse, Lutero dice: denme tiempo, por favor, porque la realidad de luchar contra el mundo entero se desploma sobre él, y Lutero entiende que no está luchando con simples gobernantes. Lutero entiende que está luchando contra el mundo entero. Todos estaban en su contra. Lutero, postrado en la oscuridad, su fe va a flaquear. Y Lutero va a decir: Señor, yo no puedo, Dios, no puedo. Va a decir: Dios Todopoderoso, cuán terrible es el mundo. Hazlo tú, porque yo no puedo, porque no es obra mía. Esta causa no es mía, sino que esta causa es tuya. Así que si es tuya, la tienes que defender vos, porque yo no puedo. Lutero, después de esta entrega, se levanta en paz y con la seguridad divina. Lutero va a colocar su mano sobre la Biblia abierta y jura confesar su fe hasta la muerte. Y él va a decir: ahora estoy listo. ¿Estoy listo para qué? ¿Está listo para qué? Está listo para presentar su defensa. Lutero va a presentar su defensa después de haberle exigido retractarse. Lutero va a dividir todos sus escritos en tres categorías. La primera categoría son las obras de fe, la segunda categoría son los abusos papales, y la tercera categoría son los ataques personales. ¿Sí? El texto va a hablar de que en los tratados de fe, Lutero va a hablar de las buenas obras, de la caridad, de cómo debe vivir un cristiano. Y Lutero va a decir: miren, retractarme de estos libros que escribí sería condenar las verdades fundamentales del cristianismo. Incluso para los enemigos esto sería provechoso. A los que no creen en el cristianismo, si yo me retracto sobre esto, les sería provechoso. Frente a los abusos papales, Lutero va a decir: estos escritos denuncian la corrupción que hay en Roma, porque recuerda, él fue a Roma. En el capítulo anterior vimos cómo él fue peregrinando, caminando hasta Roma, y en Roma se encontró con terribles cosas que usted puede recordar al leer el capítulo número 7. Y Lutero va a decir: miren, retractarme de esto equivale a infundir fuerzas a la tiranía, a abrir puertas a mayores impiedades, y eso no se puede permitir. En los ataques personales que Lutero escribió, Lutero va a decir: bueno, he sido demasiado duro al hablar contra el Papa de X o Y manera, de decirle que la silla donde está sentada, que es la silla de Satanás, y no es el Santo Padre. ¿Sí? Lutero dice: he sido duro, pero no puedo retractarme, porque esto envalentonaría a los enemigos para despedazar al pueblo de Dios. ¿Sí? Y Lutero ahora va a decir: miren, si he hablado mal, dadme testimonio del mal que he hablado. ¿Sí? Lutero va a decir: si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, no quiero. Va a decir Lutero: no quiero y no puedo, ni quiero retractarme. ¿Sí? No quiero retractarme a menos que se me convenza por las escrituras que estoy errado. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, dice, que Dios me ayude. Amén. Con esta expresión, lo que Lutero está haciendo, ¿qué? Lo que Lutero está haciendo es que va a desplazar el ancla de la verdad. ¿Sí? La autoridad ya no residía en la infalibilidad de una institución, sino en dos nuevos pilares que Lutero va a plantear en el capítulo número 7. ¿Cuáles eran estas verdades? La sola escritura, la Biblia y solo la Biblia como la regla
de fe y práctica, y que el individuo tiene una conciencia racional. Lutero va a decir, bueno, convénzame con las escrituras y convénzame también con la lógica y la conciencia, ¿sí? De que estoy errado y de esa manera me voy a retractar. ¿Qué va a suceder ahora? Las autoridades van a escuchar la impresionante presentación y argumentación de Lutero. Y esto va a producir un choque entre la tradición y la verdad, un choque entre las costumbres y el principio bíblico, un choque en que lo que se practica porque así se ha hecho hace muchísimo tiempo, entre lo que realmente es, ¿sí? La tradición, de la parte de la tradición vamos a encontrar al Papa y a los concilios, que han caído. Lutero va a decir que ellos han caído muchas veces en error y en muchas contradicciones consigo mismo. Y de parte de la verdad, Lutero va a decir, miren, hay testimonios bíblicos y la razón. Estos sujetan mi conciencia a la palabra de Dios. Y Lutero va a decir, heme aquí, no me es dado hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude, pero no puedo retractarme. Amén. Cuando Lutero plantea esto, las reacciones de todas las personas que estaban allí y los poderes representados, el capítulo va a narrar detalladamente cada una de estas reacciones. Carlos V se va a quedar atónito. Carlos V se va a quedar sorprendido por la valentía de este monje. Él va a decir, el fraile habla con un corazón intrépido, pero la decisión de Carlos V es seguir la tradición política, seguir la tradición de sus antepasados sobre la verdad espiritual. Recuerda esto, ¿qué haces vos frente a una verdad bíblica? ¿Sigues la tradición o eliges por la verdad bíblica? Carlos V en esta ocasión elige la tradición y dice, bueno, yo voy a elegir la tradición de mis antecesores. Roma, con su representante Aleandro, explota en pánico y furia, porque derrotados por el argumento lógico, ¿sí? Lo que van a hacer es esto, Aleandro va a exclamar amenazas brutales y va a exigir un castigo para el hereje, un castigo para Lutero. Los príncipes alemanes que estaban allí escuchando reaccionan con orgullo y convicción, sienten un orgullo profundo nacional al ver a un alemán, recuerda, Lutero era alemán, a un alemán desafiar a Roma. Y varios de estos príncipes son ganados en secreto para la reforma, son ganados en secreto a favor de la reforma. Y también vamos a encontrar al elector de Sajonia, a Federico, elector de Sajonia. Silenciosamente, Federico va a presentar una resolución. Federico se llena de gozo y de orgullo por el dominio propio y la valentía que tiene Lutero, y va a resolver protegerlo con mayor firmeza que antes. ¿Qué va a hacer Federico de Sajonia? Federico va a decidir estar de parte de la verdad. El capítulo habla respecto a la tragedia de la tradición. La tragedia de la tradición tiene que ver con elegir las costumbres, porque así se ha hecho hace muchísimo tiempo y así se hace, ¿sí?, sobre la verdad. El peligro del status quo, porque el capítulo nos deja en claro que nosotros no estamos en la misma situación de nuestros padres. La mayor luz demanda mayor responsabilidad. No podemos rechazar una nueva verdad simplemente porque nuestros antepasados no la entendían, no la poseían, no la comprendían. El orgullo político va a cerrar y cerró el corazón del emperador Carlos V a la apelación divina. Carlos V va a decir, estoy firmemente resuelto a seguir el ejemplo de mis antepasados y no aceptar esta verdad que se está presentando.
¿Qué haces tú frente a la tradición? ¿Cuál es tu decisión al respecto? Carlos V aquí va a elegir la tradición por sobre la verdad. ¿Y qué va a venir como consecuencia? Un edicto de condena. Un edicto de condena que está compuesto por la demonización, el aislamiento y la erradicación. ¿De quién? De Lutero, de sus obras y de su influencia. A Lutero es marcado oficialmente como el mismo Satanás bajo la figura humana y envuelto en un hábito de fraile. No solo ello, ahora a Lutero se lo va a aislar y se va a dar un decreto de que es ilegal, escucha esto, ilegal darle alimento, darle agua, darle refugio, darle hospedaje o ayudarlo de cualquier manera bajo amenaza de castigo imperial. Sale un decreto del imperio de que nadie, absolutamente nadie puede ayudar a Lutero. Nadie. Y aquel que le dé un vaso de agua está traicionando al imperio. Y por último, la erradicación. El decreto dice que sus libros deben ser quemados, deben ser arrestados a la vista de todos los demás, todos aquellos que leen los libros escritos por Lutero. Sus seguidores deben ser encarcelados y despojados de todos sus bienes. Y cuando Carlos V dio este decreto, los romanistas no cabían de gozo. Consideraban que la suerte de la reforma estaba sellada y a través del decreto que da Carlos V, Lutero iba a ser perseguido, iba a ser muerto y su influencia iba a terminar así de rápido. Pero el capítulo nos recuerda que Dios tenía otros planes. Que los planes de Carlos V y de Aleandro no eran los planes de Dios, sino que Dios ahora va a hacer posible que Lutero sea secuestrado. Y usted va a decir, pero ¿a quién le beneficia un secuestro? ¿Sí? Mientras Lutero estaba volviendo a través del salvoconducto que le dieron de Worms, ¿sí? Federico, elector de Sajonia, diseña una falsa emboscada. ¿Para qué? Una falsa emboscada para salvarlo sin desafiar abiertamente al emperador, ¿sí? Y lo va a esconder, ¿dónde? Aquí, en el castillo de Warburg. Y allí en el castillo de Warburg es donde va a estar Lutero por mucho tiempo. Fue transportado allí en absoluto secreto. Ni siquiera, el capítulo dice, ni siquiera Federico sabía la ubicación exacta donde estaba Lutero para no poder revelarla. ¿Sí? Lutero es secuestrado. Lutero es puesto en resguardo en el castillo de Warburg y es allí donde Lutero va a hacer todavía otra obra. Pero ¿por qué Dios permite este secuestro? ¿Por qué Dios permite el aislamiento? ¿Por qué Dios permite que Lutero sea quitado del pueblo? El texto dice que en su Patmos, perdido entre riscos, Lutero batalla contra la enfermedad, la soledad extrema y el terror agonizante de ser tachado ¿de qué? De ser tachado de cobarde. De cobarde porque aparentemente está huyendo del emperador Carlos V y está huyendo de Aleandro. Y él va a decir, ay, y no hay nadie que quede en pie para salvar a Israel. Pero este silencio no hizo más que ampliar el mensaje de la reforma. El aislamiento de Lutero no hizo más que engrandecer y ampliar el mensaje que venía de parte de Dios a través de su siervo. ¿Y qué va a suceder? El aislamiento va a traer como consecuencia la multiplicación, porque despojado de su plataforma pública, Lutero vuelve a su pluma imparable, Lutero vuelve a escribir, Lutero va a producir una avalancha de tratados
y va a traducir el Nuevo Testamento del latín al alemán. ¿Dónde? Aquí en el castillo de Wartburg. Pero también el capítulo nos da una explicación del peligro del ídolo humano. ¿Qué sucede? El ser humano cuando hace algo bueno, el ser humano cuando destaca en algo, el ser humano cuando sobresale en algo, la naturaleza humana naturalmente eleva al instrumento y olvida la mano de la providencia. ¿Sí? El ser humano naturalmente tiende a ensalzar ¿a quién? Al instrumento, olvidándose de quién, olvidándose de la mano que guió, la mano que dirigió, que utilizó a este ser humano. Si Lutero hubiera permanecido en el centro, si Lutero hubiera permanecido en el pueblo habría mirado a él como guía, ¿sí? Pero Lutero fue arrebatado para que todas las miradas se dirigieran no a Lutero, sino se dirigieran al autor de la verdad, se dirigieran a Dios, se dirigieran a aquel que toma por instrumento a los seres humanos para manifestar su gloria. Dios quiso que esa obra recibiese no la marca de los hombres, sino la impresión de Dios. Por eso que Lutero fue quitado, Lutero fue apartado. ¿Para qué? Para guardarlo del ensalzamiento, para guardarlo del orgullo y para permitir que en la humildad Lutero siga confiando en la gracia de Jesucristo. No solo ello. Lutero nos va a mostrar que y el capítulo termina de esta manera, que el legado continúa, que la luz es progresiva. La reforma no terminó al concluir la vida de Lutero, sino que la reforma tiene aún que seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, porque nuevas luces siguen brillando sobre las escrituras sin corrupción. El desafío actual que tenemos todos nosotros que creemos en el Evangelio, el verdadero legado de Worms, no es simplemente valorar y admirar la postura histórica de Lutero, sino debemos adoptar que su dependencia suprema de la palabra de Dios. ¿Sí? Ojo, Lutero nos muestra cómo vivir dependiendo de la palabra de Dios por encima de cualquier opinión, por encima de cualquier argumento, por encima de cualquier dictamen. ¿Sí? Su dependencia suprema de la palabra de Dios para la verdad de nuestra propia generación. ¿Sí? Debemos aprender, como Jesús dijo, a vivir por la palabra de Dios. Y eso es lo que Lutero va a dejarnos en claro con su experiencia. La experiencia de Lutero nos va a decir que Dios sigue trabajando, que Dios quiere que estemos de parte de la verdad, de parte de lo correcto, aunque se desplomen los cielos, ¿sí? Aunque todo el mundo esté en contra, ustedes y nosotros como creyentes debemos estar de parte de la verdad, aunque todos los demás estén en contra. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, que su gracia nos acompañe y su Santo Espíritu nos recuerde constantemente que la luz sigue brillando y por la gracia ha permitido que pueda llegar a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. La verdad continúa.